Mario, por favor, puedes ir avanzando. Eso es. A ver, adelante. Entonces, lo primero que tienen que saber es qué es una obstrucción intestinal. Una obstrucción intestinal en realidad engloba un diagnóstico o una definición sindrómica, porque en realidad engloba múltiples entidades que van a cursar con una obstrucción intestinal. O sea, múltiples enfermedades van a cursar con una obstrucción intestinal. Por eso la obstrucción intestinal es un diagnóstico sindrómico. Su definición, ¿cuál es? Es un síndrome, como ya dijimos, en el cual hay un bloqueo del flujo de tránsito intestinal. O sea, el contenido del intestino por algún motivo va a estar bloqueado. Toma asiento, ¿no? Toma asiento, por favor. Esto. Y ese bloqueo va a tener manifestaciones, va a tener repercusión a nivel local, a nivel sistémico, va a generar algunos síntomas y signos, como dolor abdominal, náuseas, vómitos, en algún caso más temprano, en algún caso más tardío, en algún caso fecaloideo, en algún caso hemorrágico, en algún caso alimentario, en algún caso de contenido de jugo gástrico, dependiendo del caso. ¿Okay? Y a veces, en algunas oportunidades también va a cursar con la ausencia de eliminación de gases y heces, dependiendo del caso. Y de lo que se trata es de tener una sospecha, realizar un diagnóstico temprano para garantizar un tratamiento adecuado. ¿Okay? Entonces, si reunimos esas dos variables, diagnóstico temprano, vamos a garantizar un tratamiento adecuado. Porque lo contrario, vamos a estar dando vueltas, al paciente lo vamos a pasar de medicina a cirugía, cirugía lo va a devolver, lo va a pasar a traumatología, lo va a pasar a neurología y al final el paciente está por aquí, por ahí. ¿Listo? Entonces, el tratamiento de la obstrucción intestinal va a variar de acuerdo a su etiología, a su gravedad, a su localización o ubicación. Avanza, por favor. Bien, seguramente ustedes en la visita médica siempre han escuchado el término obstrucción intestinal y hoy día vamos a saber, van a aprender cuál es cuál y qué significa cada uno de ellos. Empecemos por el más sencillo. El hilio es la detención del tránsito digestivo, independientemente de su causa. ¿Ok? O sea, cuando hablamos de hilio, hablamos de un término general. Y a eso nos referimos con el hilio, a la detención del tránsito. Sin causa, con causa, ahí más adelante vamos a ver. En cuanto al hilio, tenemos 4 tipos de hilio. El hilio paralítico o adinámico, el hilio obstructivo, también llamado hilio mecánico o hilio dinámico. Y los otros 2 tipos de hilio son el hilio de origen vascular y el hilio de origen metabólico. ¿Okay? El primer hilio, el hilio adinámico o hilio paralítico, también llamado hilio postquirúrgico, es un hilio funcional, no tiene una causa obstructiva. Es como el intestino que le dices stop. Seguramente ustedes han jugado de niños ese juego, ¿no? Que se dice stop y se paraliza, idéntico. Después de una cirugía de abdomen, el paciente puede cursar con un hilio postquirúrgico y va a depender de qué tipo de cirugía se ha hecho para ver más o menos cuánto tiempo puede durar ese hilio adinámico. ¿Okay? Si la cirugía es de intestino delgado, el paciente puede tener un hilio de 24 horas, o sea, es casi lo que se puede esperar. ¿Okay? No todos los pacientes lo hacen. Lo que digo es que podría tener el paciente un hilio de 24 horas. Si hacemos una cirugía de estómago, este hilio puede durar entre 24 a 48 horas.
y el hilio, una cirugía de colon, sobre todo si va a ser abierta, el hilio puede durar entre 3 a 5 días. ¿Okay? Para que ustedes sepan más o menos, clínicamente el hilio adinámico no tiene repercusión. O sea, como es una paralización de las asas intestinales, no va a generar leucocitosis, no va a generar taquicardia, no va a generar alza térmica. ¿Puede generar vómito? Sí. ¿Va a generar distensión de asas delgadas? Sí. ¿Le hace una tomografía? Las asas intestinales van a estar dilatadas, incluso puede semejar una obstrucción intestinal. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y cuánto puede medir las asas delgadas en el hilio adinámico? 3 centímetros. Pero ¿qué van a ver? En la tomografía, todas las asas intestinales están con contenido. Eso es lo que predomina. Entonces, no va a haber leucocitosis, no va a haber fiebre, no va a tener repercusión clínica. ¿El paciente puede vomitar? Sí, puede vomitar. ¿Puede haber distensión? Sí, puede haber distensión. Pero el paciente está tranquilo. ¿Está distendido o vomita? Sí, pero el paciente está tranquilo. ¿Ok? Cosa distinta al hilio obstructivo, al hilio mecánico o hilio dinámico. Este hilio obstructivo es el verdadero sinónimo de la obstrucción intestinal. Es el verdadero sinónimo de la obstrucción intestinal. En la parte práctica, siempre ustedes van a escuchar oclusión, suboclusión, está obstruido, tiene obstrucción total, una obstrucción parcial. Este hilio obstructivo, ya les decíamos, es sinónimo con la oclusión intestinal, con la obstrucción intestinal. En general se refiere a obstrucciones totales, a una obstrucción total. En sí el término mejor que debía mejor llamarse es obstrucción. Porque oclusión, ¿qué significa? Que hay un orificio y yo lo tapo. Eso es una oclusión. En cambio, obstrucción define un término más amplio. Una obstrucción puede ser de causa extrínseca, de causa intrínseca, puede ser de origen parietal. Ya lo vamos a ir viendo más. ¿Okay? Entonces, el hilio obstructivo o la obstrucción intestinal verdadera, o el hilio mecánico, o hilio dinámico, como quieran llamarlo, este sí tiene una causa orgánica y obviamente va a generar repercusión en el paciente. ¿Okay? Conforme avance el cuadro, el paciente va a tener náuseas, vómitos, distensión abdominal en mayor o menor severidad. Puede cursar con ausencia, eliminación de heces, gases, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Pero lo que quiero que me importa que ustedes queden es que si tiene una causa orgánica, eso quiero que lo fijen. ¿Listo? Bien, hablamos del otro hilio, el hilio espástico o metabólico. ¿Okay? Este hilio en general está relacionado a intoxicación por metales pesados, porfirias, uremias, hipokalemias. Y el cuarto hilio es el hilio de origen vascular, es decir, que está relacionado con la isquemia intestinal, la trombosis mesentérica. ¿Okay? Avanza ahí. Bien, hace un momento les preguntaba qué son las vías de adherencia. Las vías de adherencias son la principal causa de obstrucción intestinal en general. Y si hablamos de obstrucción intestinal alta-baja, de la obstrucción intestinal alta, corresponden a un 70%, alguna literatura habla de un 80% de las causas de obstrucción intestinal alta. ¿Okay? En realidad, ambos son secuelas de una inflamación a nivel del peritoneo parietal o visceral. ¿Okay? En las imágenes, de repente no se ve bien porque está un poco oscuro. ¿Puedes apagar la luz, por favor, un poquito, Diego? Como pueden ver en esta imagen, hay un pegamiento entre asas intestinales por un tejido inflamatorio
por una secuela de un tejido inflamatorio. Y a eso se denomina adherencia, o sea, el pegamiento entre asas. ¿Okay? Cosa distinta, entonces las adherencias son secuelas de una inflamación a nivel del peritoneo visceral, o sea, de las vísceras entre asas. Puede ser entre asa delgada, entre colon y asa delgada, entre colon y estómago, entre estómago y asa delgada. O sea, puede haber diferentes adherencias enteroentéricas, enterogástricas, enterocolónicas, ¿okay? Enterohepáticas, cosas también. A diferencia de las bridas, son adherencias por bandas fibrosas, secuelas de una inflamación entre el peritoneo visceral, o sea, de una víscera, en este caso del intestino, o del estómago, o del colon, al peritoneo parietal. Como pueden ver, en general, las bridas son laxas, no son más fáciles de divulsionar, de disecar. Cosa distinta, miren el tercer gráfico. Este es un paciente que operé por un cáncer de recto, pero pasando el ángulo 3 a 20 centímetros tenía todo ese enmarañado, miren las asas intestinales. ¿Cómo comía el paciente? No sé, pero ni lo toqué, porque al paciente lo operé por un cáncer de recto, y cuando liberé todas las asas vi que tenía ahí este rozón de asas. Nosotros los cirujanos le llamamos un bucle. El paciente no llegó al hospital por vómitos, náuseas, sino como secuela de cirugías previas. El paciente tenía 6 cirugías previas, había hecho esas varas fibrosas, esas adherencias, tenía bridas también a montón. Eso ya lo dejé, eso sí ni lo toqué porque no lo podía deshacer. Ya había llevado como 3 horas liberando bridas y adherencias, sin empezar su cirugía, como les decía, del cáncer de recto, que acabó en una resección abdominoperineal, o sea, resequé ano, recto, sigmoides. ¿El recto cuántas porciones tiene? 3 porciones, ¿no? Recto superior, medio e inferior. Entonces, y ese paciente le resequé ano, canal anal, recto y sigmoide, y quedó con una colostomía terminal, y acabé poniéndole una malla de doble contacto visceral porque tenía un defecto como una papaya en el abdomen superior. ¿Han visto alguna vez una malla de doble contacto visceral? ¿Malla Bartlett han visto? Sí. ¿Háganla adelante? Okay. Una malla de doble contacto visceral hoy en día se usa para grandes defectos herniarios o eventrógenos. Generalmente hablamos de grandes defectos cuando el diámetro, toda hernia, ustedes saben que una hernia tiene un anillo, un saco y un contenido. Sea hernia, sea eventración, igual. Hablamos de una eventración grande cuando este anillo es más de 10 centímetros. Entonces este paciente tenía, como les decía, tenía una eventración como una papaya. Tuve que ponerle una malla así, miren, como un cuadrado en todo el abdomen, y por un lado la malla me permite que se pegue al peritoneo, y por el otro lado me permite que no se adhieran las asas intestinales. Por eso se llama de doble contacto. Es una malla de un material que es fabricado a base de un material procedente de tejido bovino, de tejido porcino. Generalmente estas mallas cuestan como 10.000 soles para un paciente, imagínense. ¿La institución lo paga? Sí, lo paga. Listo. Pero de IAPA, el paciente, encima que tenía su cáncer de recto, que había recibido quimioterapia, radioterapia, como saben, normalmente la mayoría de pacientes con cáncer de recto reciben quimio, radio antes de operarse. De IAPA tenía este enmarañado de asas a 20 centímetros del ángulo del trace. Y en realidad decidí ni tocar. ¿Por qué? Porque el paciente no venía por náuseas y vómitos, no venía por distensión, su problema era otro.
Y como les digo, ya me había llevado como 3 horas liberando bridas y adherencias que tenía por doquier. ¿Ok? Bien, en realidad la obstrucción intestinal va a ocurrir como consecuencia de algunos problemas, tipo una hernia inguinal. Como saben, las hernias pueden ser no complicadas y complicadas, ¿no? Las hernias no complicadas no van a dar molestias. Las hernias complicadas sí van a causar dolor, náuseas, vómitos. Las hernias complicadas son las hernias incarceradas y estranguladas. Las incarceradas, esta por ejemplo, una hernia inguinal incarcerada, va a generar dolor, náuseas, vómitos. Cuando hay compromiso vascular, ya nos va a dar una hernia estrangulada. Entonces hay diferencia. Una hernia incarcerada da dolor, náuseas, vómitos. Y estrangulada tiene compromiso vascular. Ambas pueden comportarse y dar una obstrucción intestinal. Y en ambas situaciones, al menos la estrangulada, es una condición sine qua non de entrada a sala de operaciones de emergencia. ¿Ok? Cuando hay una hernia inguinal, sea crural, sea inguinal, sea epigástrica, con compromiso vascular, eso es una condición para entrar a sala de operaciones, sí o sí, o para que ustedes, si están en un lugar chiquito, pequeñito, lo refieran al paciente. ¿Y cómo sospecho que la hernia tiene compromiso vascular? Por los cambios de coloración. ¿Ok? El área va a estar media violácea, media verdosa, dependiendo del contenido. Y ese píplon puede estar 2, 3 días, 4 días. Pero si es intestino delgado, así te va a estar vomita que vomita. ¿Por qué? Porque va a ocasionar una obstrucción intestinal alta. Seguramente mejor lo van a ver cuando vean el tema de hernias. ¿Ya vieron el tema de hernias? Ok. Avanza, por favor, María. Perdón, ahí no, regresa. Ya dijimos, otra causa de obstrucción intestinal principal, no se olviden, adherencias y bridas, ¿sí? Hasta un 70%. Otra causa, en adultos la intususcepción es rara, pero cuando se presenta, hay que sospechar que ese paciente tiene un tumor. ¿Okay? La intususcepción, tenemos que quedarnos con el concepto que la intususcepción generalmente se presenta en lactantes, ¿no? En lactantes menores o mayores, pero en adultos, si es que se presenta, hay que sospechar que hay un tumor ahí. Okay. Y obviamente, una obstrucción intestinal puede estar ocasionada por un vólvulo. ¿Qué es un vólvulo? Es una asa intestinal que se ha rotado más de 180 grados y que está teniendo compromiso vascular. ¿Okay? Vamos. En cuanto a la epidemiología, diremos que la obstrucción intestinal ocupa el 20% de todos los abdómenes agudos que llegan a una emergencia. ¿Okay? Como saben, el abdomen agudo es la principal causa de atención en un establecimiento de salud en cuanto a emergencia. Ahora, todos los abdómenes agudos no todos son quirúrgicos. 1/3 son quirúrgicos, 2/3 son médicos. ¿Okay? Y de ese tercio que son quirúrgicos, generalmente van a ocasionar el 30% de ingresos, van a justificar el 30% de ingresos a la emergencia. ¿Okay? Y estos, ya les dije, el 30% o el tercio de los ingresos van a requerir cirugía. En general se habla que en promedio, estadísticamente, la obstrucción intestinal requiere alrededor de 8 días de hospitalización, en promedio. Pero, dependiendo del caso, algunos pacientes pueden demorar menos y otros mucho más. ¿Okay? Ahora, una pregunta importante es, ¿cuánto es la mortalidad? Yo tengo un familiar, oye, un tío, mi tío está con obstrucción intestinal. ¿Se puede morir? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto por ciento? 3%.
Porque ahí en la visita les pregunto, oye, ¿una obstrucción intestinal te puede matar? Sí. ¿Cuánto? ¿Será 10? ¿Será 20? ¿Será 3%? Okay. Avanza, por favor. Ya dijimos que en la obstrucción intestinal alta, la principal causa son las adherencias híbridas postquirúrgicas. Es la causa más común, ya lo dijimos, entre un 60, 70, 80% dependiendo de la bibliografía. Ojo, debemos sospechar en estos pacientes cuando tienen el antecedente postquirúrgico. Puede ser una hernia inguinal de niño, puede ser una hernia umbilical, puede ser una ligadura de trompas, un quiste anexial de cuando ha sido jovencita la paciente. Cualquier procedimiento quirúrgico, una colestectomía laparoscópica, con mayor razón una apendicitis con peritoниtis, o una simple apendicitis que, entre comillas, curada o que esté iniciando o congestiva. Okay. Y la principal causa de obstrucción intestinal baja o de intestino grueso, ¿cuál es? Cáncer. La segunda causa, bólulo. Ustedes se van a la sierra, se van a Junín, se van a Ayacucho, en época se van a hacer el internado o el Cerú. Bólulo a cantidades. Entonces acá en el país no es más bólulo que cáncer. Okay. En general, en un aspecto teórico, más es el cáncer. ¿Okay? Y la segunda causa en general, en el global. Pues yo les decía, si ustedes se van a la sierra en época de cosecha, van a ver bólulo más que apéndice. Yo soy del Puno. En el hospital, hice un internado en un hospital regional en Puno. Llega el bólulo jueves, viernes, sábado, lunes, martes, todos los días de cosecha, entre mayo y junio, hay bólulo. Y ahí les hacen anastomosis primaria, no hacen colostomía como acá. No se infectan las heridas, por la altura no llega. La vía dura esas 7 días, no pasa nada, no se infiltra, no le da flebitis al paciente acá, tiene que estar cambiándole cada 3-5 días. ¿No? Son diferentes situaciones, pero por eso les digo, si a ustedes les preguntan la principal causa de obstrucción intestinal baja, cáncer. ¿Cuál es el segmento del colon que se obstruye más? Sigmoide. El lado derecho, generalmente, el cáncer del colon derecho, el del ciego, el ascendente, genera más anemia, ¿no? Anemia crónica. ¿Ok? Listo. Muy bien, avanza. Bien, acá hay un poco de diferencias entre la etiología. En cuanto al intestino delgado, la principal causa dijimos, adherencias, bridas, 50-70%. ¿Cuál es la segunda causa? Hernias. Hernia inguinal, hernia crural, hernia umbilical, hernia epigástica, todas las hernias internas. Ojo. En el examen les pregunto, ¿cuál es la principal causa de obstrucción intestinal? No hay adherencias. ¿Cuál sería la siguiente? Hernias. Ojo, te lo estoy diciendo. Me caen bien. La tercera causa, neoplasias. Las neoplasias son bastante raras, pero también pueden presentarse. Entonces hasta ahí ya contestamos una de las preguntas, ¿no? Adherencias y hernias de obstrucción intestinal alta. De obstrucción intestinal baja, neoplasias. Y bólulo, segunda causa. La diverticulitis también genera o da un cuadro de obstrucción intestinal. Ustedes saben que la diverticulitis la sospechamos en todos los pacientes mayores de 40 años que tienen un dolor en fosa ilíaca izquierda muy parecido al dolor de la apendicitis, ¿cierto? Sobre todo en mayores de 40 años. Pero ojo, en medicina nada es absoluto. ¿Pueden encontrar un paciente joven de 26 años con diverticulitis? Sí.
¿okay? Pero en general, es un varón o es una mujer mayor de 40 años con dolor en fosa ilíaca izquierda o en región dolor en hipogastro. Otras causas son las masas, los abscesos, hematomas, tumores, las colecciones. Seguramente cuando han ido a ver a sus pacientes en hospitalización, los pacientes que cursan con una colección intraabdominal posoperados, cursan con un cuadro de una obstrucción intestinal parcial. El paciente come de lo que debería comer, lo operaste del sigmoides, digamos. Le has hecho una resección del sigmoides, le has hecho su colostomía. Y el paciente come poco. Ahí se pueden dar cuenta que el paciente clínicamente probablemente tiene una colección. Porque al paciente tú no le has quitado el estómago, no lo has operado el estómago. El paciente come y se llena. Tú le dices, señor, ¿y ahora come bien? No, no puedo comer. Le haces una tomografía, le haces una ecografía, ahí tiene su colección. Y la colección, ¿sabes? No da taquicardia el PO1, el PO2. La colección te va a dar alza térmica, te va a dar taquicardia el quinto, sexto, séptimo día. ¿Okay? Muy bien. Bien, en causas congénitas tenemos la atresia, la estenosis de píloro, el divertículo de Meckel. ¿Se acuerdan qué es el divertículo de Meckel? Es la principal malformación congénita, es la más común, no es la principal, la más común, y está entre el 1 al 2% de la población adulta. ¿Sí? ¿Qué es el divertículo de Meckel? Diego, ¿qué es el divertículo de Meckel? Es la persistencia del conducto ompalo-mesentérico. Normalmente el divertículo de Meckel lo encontramos en promedio a 70 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Okay? Yo entro a sala de operaciones con un paciente de 20 años pensando en un síndrome de fosa ilíaca derecha. La apéndice está rosadita como un gusano, está pálida de la vergüenza. Tengo que buscar que no tenga un divertículo inflamado. Es común, incluso el divertículo de Meckel puede generar un cuadro falso de un síndrome de fosa ilíaca derecha, puede generar una hemorragia digestiva. Ojo. Ahora, hay divertículos y divertículos. Hay divertículos aplanados de 3 centímetros, hay divertículos largos como una lombriz de 20 centímetros. Un día un colega opera una sigmoidectomía por un cáncer de sigmoides. El paciente no comía bien, tenía mala tolerancia oral, no colaboraba, se visceró el abuelo. ¿Saben lo que es una visceración? O sea, la línea de la aponeurosis. A ver, miren. Cuando yo hago la incisión para entrar a cavidad, hago una incisión y un corte en la piel, luego celular. Si hago una incisión en línea media, una herida operatoria en línea media suprainfraumbilical, piel, celular, la línea alba, ¿no es cierto? Ya llego al peritoneo y recién llego a cavidad. Entonces, ¿qué es una evisceración? Cuando yo he afrontado ese tejido en sala y en el postoperatorio se abre. En el postoperatorio inmediato puede ser al PO1, al PO2, al PO3, al PO4. El paciente se evisceró y fue una evisceración contenida. Contenida hablamos cuando las heces intestinales no salen más allá de la altura de la aponeurosis. ¿Okay? Entonces era una evisceración contenida, empezó a comer mejor, y a los 27 días el abuelo empieza a ser un roble, 87 años, empieza a hacer fiebre, no hacía deposición, se obstruye, se distiende más. A los 27 días, ¿no? Uno diría, bien abuelo, a esa edad, ¿para qué lo reoperas?
Sí, tengo colegas que dicen eso. Entré y adivinen qué encontré. Un divertículo en Meckel, en la pelvis, plastronado, con bastante fibrina. O sea, como un apendicitis, pero era del divertículo. Y el abuelo salió el abuelo. Salió, ahora está buscando dos para la restitución. Porque como hizo una inflamación del divertículo, tuve que resecar el divertículo y le hice una ileostomía. A ganador no le va a hacer anastomosis. Si hay fibrina, jamás. Si hay peritonitis más de 24 horas, no le va a hacer anastomosis. Yo imagino un abuelo que hasta 27 días hospitalizado, con tantos problemas. Ok. Otra causa de obstrucción intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, hablamos de Crohn, colitis ulceral. Muy bien. La radioterapia también puede generar fibrosis a nivel del peritoneo visceral y puede generar una especie de adherencias, pero esas adherencias son duras, fibrosas, no se pueden liberar, es difícil de liberar. Por eso que cuando solamente hay gente que rota colon, está en el REBA, ¿sí no? ¿Qué grupo? Solamente cuando se trabaja dicen las adherencias no nos permiten disecar bien el recto, porque la radioterapia genera fibrosis, hace que la serosa del intestino se pegue con otras estructuras. Y el tejido de lo que es todo blandito, ligerito, se adhiere tanto que se genera una capa fibrosa como una suela de zapato. Ok. Otras causas son los fármacos, sustancias químicas. Otras causas intraluminales, pólipos, cuerpos extraños, fecalomas. Los fecalomas es una principal causa de obstrucción, de pseudoobstrucción o de una obstrucción intestinal falsa. Fecaloma te puede dar dolor abdominal, te puede dar náuseas, vómitos, hasta alza térmica. Le haces un tacto rectal y lo encuentras impactado al paciente. No necesitas una tomografía, no necesitas una radiografía para diagnosticar un fecaloma. También tenemos los besoares. ¿Saben qué son los besoares? Así es. Un día una jovencita de 16 años, en la pandemia, ¿qué habrá pasado? Se murió su gato. Se murió el gato. Y la jovencita empezó a comer de manera compulsiva su cabello. Al final el besoar llegó a tener una forma de toda la silueta del estómago. No contento con eso, hizo una imagen prolongada del duodeno en su primera, segunda, tercera porción hasta que llegó. Sacar ese besoar fue como hacer nacer el beso. Solo imaginen, ¿verdad? Porque el video, bueno, los que rotan conmigo, si gustan les puedo mostrar. La imaginación intestinal, ya dijimos. Una imaginación intestinal es raro, pero si se presenta, hay que sospechar que hay un modo. La endometriosis, ojo, la endometriosis es una causa de obstrucción intestinal también. ¿Y cómo lo sabemos? La paciente menstrua y cuando menstrua tiene náuseas, tiene vómitos. No es tan común, pero como hoy en día hay tantas cesáreas, sí, la endometriosis también está presente. Ojo, avanza por favor. Bien, clasificación. La obstrucción intestinal la podemos clasificar en diversas formas. Una obstrucción intestinal alta, baja, una obstrucción intestinal completa, incompleta, una aguda, una crónica. Aguda hablamos cuando es menos de 2 semanas, crónica cuando pasa más de 2 semanas. Alta, baja, lo dividen de acuerdo a una ubicación anatómica, ¿no? Todo lo que está por encima de la válvula ileocecal es alta. Y baja todo lo que está por debajo. Si ustedes leen algún libro, van a encontrar una clasificación de alta, media, baja. Alta se refiere cuando está por encima del 3, media, entre el 3 y la válvula ileocecal, baja, debajo de la válvula ileocecal.
Si alguien les habla de esta clasificación alta, media, baja, lo que tienen que saber es que en la obstrucción intestinal alta, lo que predomina son los vómitos. Son los vómitos. Mi grupo no me dejará mentir. Hace unos días operé a una abuelita de 78 años, una Whipple, y la abuelita me hizo una obstrucción a nivel de la anastomosis entre el estómago y el intestino delgado. Me hizo una obstrucción con unas adherencias por pancreatitis, y esa pancreatitis generó, o esas adherencias hicieron que se estenose la luz de la anastomosis del estómago del intestino. La abuela empezó a vomitar como agua de arroz con sangre. Tú la ves a la abuelita tranquila, light, no le molesta nada, pero vomita. ¿Qué vomitaba? Jugo gástrico, porque no le llegaba ni virus. Y al final la abuelita se quedó con sonda gástrica. La reoperé, sí, y para mi suerte la abuela ya se destapó y ya mañana se va de alta. 78 años, post-Whipple. Generalmente cuando no van a ser cirujanos, mejor no piden ni una cirugía. Con mucha pena les digo que a veces los pacientes tienen 78 años, ya no te operes, no, mejor que tu familiar descanse, ¿no? Y la abuela camina, te escucha. ¿Quién la hace caminar? Otra señora de 75 años. No tiene hijos. Y cualquiera diría, ¿para qué llama a una persona? Yo he operado pacientes hasta de 105 años que caminan con dificultad, con su bastoncito, pero te entienden, te escuchan, se alimentan solos. Y seguramente en algún momento han escuchado hablar del estado de performance. El estado de performance es cómo está el paciente oncológico. Si es un paciente postrado, ¿a qué lo voy a operar? No hay beneficio. Si es un paciente secuelado con un ACV hemorrágico, que está en su camita echado, ¿para qué lo voy a operar? Pero si el paciente camina, que entiende, hace más de sus actividades, más del 50% de sus actividades del día está despierto, tiene su chance. Así tenga 90 años. Como les decía a mi grupo, yo he operado gente con cáncer gástrico de 22 años. Yo les aseguro que ninguno de ustedes tiene 22. ¿O sí? Sí, debe haber algunos, ¿no? 22 todavía, sí. Ustedes están en quinto, ¿no? La media debe ser 22, ¿no? 20 a 22 debe ser la media de ustedes. Pero imagínense, cáncer gástrico total a los 22 años. Él es ingeniero, ya lleva 7 años posoperado. Ok, muy bien. Entonces volvemos a nuestro tema. Obstrucción intestinal, si alguien les habla de alta, media, baja, es porque les va a preguntar cuáles son los síntomas o la principal característica. De la obstrucción intestinal alta son los vómitos. El paciente que tiene cáncer gástrico, que tiene síndrome pilórico, en el ano, un tumor, ¿qué va a hacer primero? Come y vomita. Retiene los alimentos y vomita. El paciente con una obstrucción intestinal media, o sea, entre el ángulo de Treitz y la válvula vertical, ese paciente lo que más le va a incomodar es el dolor abdominal. No tiene tanta distensión, porque como está a la mitad del intestino, el intestino delgado no se distiende mucho. ¿Okay? El intestino grueso sí da una marcada distensión, como una mujer en gravidez, así da una obstrucción marcada, atención. ¿Okay? Y la obstrucción baja, el principal síntoma característico o signo es la distensión. Ahora hablamos de una obstrucción completa cuando no pasa nada. Ha habido hidroaéreos con timbre metal inicialmente, puede haber un silencio posteriormente. Incompleta, hablamos cuando el paciente tolera la vía oral, elimina gases, hace algunos días cursa con una obstrucción y se destapa, ¿okay? O cuando hablamos
que la luz intestinal no está del todo o no está 100% ocluida. Entre las causas, ya dijimos que la obstrucción intestinal delgada puede tener causas extrínsecas, intrínsecas y intraluminales. Hablamos de las adherencias, hablamos de las hernias, el tipo, todos los tipos de hernias externas o internas. Ojo, las hernias paraduodenales, epiploicas, foraminales, las hernias diafragmáticas. Ojo, a veces hay pacientes que están en un vehículo, el vehículo se accidenta y el paciente no puede respirar. Van, le toman su placa, semejante hernia diafragmática, solo de un accidente, de un golpe. Lo hayan tenido antes o no, pero empiezan a manifestarse después del accidente. Habrá sido congénita, habrá sido adquirida solamente por el golpe, o a veces pacientes baleados lo operan, le hacen una laparotomía, sale de alta y cuando empieza a hacer el ejercicio se cansa. ¿Por qué? Porque la bala le perforó el diafragma. Y cuando tú entras a sala, no es que tú ves todo un ambiente, el hueco te dice, oye cirujano, estoy aquí, ¿no? Todo está lleno. El abdomen es como una caja de Pandora, seguramente he escuchado hablar de ese término. Todo está lleno. El hígado por acá, el estómago, el vaso, los riñones por atrás, el páncreas en el retroperitoneo, los uréteres, todo está, y peor, si ves sangre y ves heces, peor, un baleado es dificilísimo. Pero imagínense el diafragma, ni lo ves. No es que yo entro y veo como la ventana, ¿no? Todo está tapado, todo está tapado. Y pobre que el cirujano no encuentre hueco, ya te tratan de ABCD, te llenan un montón de términos. Muy bien. Hablamos, tumores. Los tumores también pueden generar causas de obstrucción intestinal. Las metástasis, la carcinomatosis, el tumor desmoide. El tumor desmoide es un tumor mesenquimal que tiene comportamiento incierto, ¿ya? Las neoplasias extraintestinales también pueden generar una obstrucción intestinal. Los abscesos, ya hablamos, la diverticulitis, los abscesos pélvicos. Una mujer joven con un absceso pélvico puede ocasionar una obstrucción intestinal, sea completa e incompleta, pero puede comportarse como tal. Un absceso tuboárico, una EPI, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, la endometriosis, ya lo dijimos. Causas intrínsecas están todos los tumores primarios, el tumor carcinoide, el linfoma, el leiomyosarcoma, tumores metastásicos, melanoma, hematoma, la enteritis por radiación. ¿Se acuerdan qué es el tumor carcinoide? Ok, solo para un poco refrescarse. Los tumores carcinoides son un conjunto de tumores que ocasionan, algunos son asintomáticos y otros son sintomáticos. Los sintomáticos van a generar, ¿se acuerdan? Flashing. El paciente se pone al rojo, es como el hombre rojo, y tiene deposiciones líquidas a montones. Y el diagnóstico se hace a través del dosaje de... ¿Perdón? El tumor carcinoide va a producir serotonina, pero el diagnóstico se hace a través de imágenes y también del dosaje de 5-hidroxiindol acético. ¿Ok? Eso se dosa en orina. ¿Ok? Muy bien, solo para que más o menos tengan una idea del tumor carcinoide. La gran mayoría son asintomáticos, y los sintomáticos ya les digo, dan flashing y deposiciones líquidas. Tumor carcinoide puedes encontrar en todo el tracto gastrointestinal, pero en el intestino delgado también te puede dar obstrucción intestinal. Muy bien, aquí faltan, ¿no? Los GIS también te pueden dar, los pólipos, todas las lesiones que pueden ocasionar una oclusión a nivel de la luz intestinal, que puede dar una obstrucción intestinal.
Las causas intraluminales, ya dijimos, la intussuscepción, el hilio biliar. ¿Se acuerdan del hilio biliar? Sí, ¿no? Es un cálculo grande de la vesícula que ha generado tanta inflamación que ha generado una fístula, es decir, una comunicación entre la vesícula y el intestino delgado. ¿Okay? Eso también se llama, a esa fístula se conoce como el síndrome de Mirici. Sí. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿qué pasa? El cálculo migra hacia el intestino, se mete, se introduce al intestino delgado y en algún momento está viajando, quiere salir como si fuera un fragmento de una pepita, se obstruye. Antes de llegar a la válvula ileocecal se obstruye, entonces hay que hacer una enterotomía, extirpar el calcio. Los besoares, ya dijimos, son otra causa, los cuerpos extraños obviamente, y los tumores de la mucosa intestinal. Avanza, por favor. La fisiopatología no es muy difícil de idear, que hay un stop a nivel del intestino delgado, del intestino grueso, sea por un tumor, sea por una compresión extrínseca, un tumor retroperitoneal, que sigue una colección, lo cual va a generar que se detengan las heces intestinales, el flujo del contenido se va a acumular. Lo primero que va a pasar, se va a detener el tránsito, ¿no? Se va a acumular el contenido intestinal. Inicialmente va a aumentar el peristaltismo con la intención de romper ese stop, y al finalizar el intestino se cansa y se detiene, ¿no? Cuando el peristaltismo está elevado o está aumentado, hablamos que escuchamos con el estetoscopio y va a tener ruidos de lucha o timbre, o incluso en la obstrucción intestinal baja, también vamos a llamarle ruidos con timbre metálico. ¿Okay? Va a aumentar la distensión, va a llegar un momento que se va a paralizar el intestino y ya el paciente va a empezar a tener un secuestro de líquidos, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, una translocación bacteriana. El paciente puede generar una obstrucción intestinal total, puede llegar a tener una sepsis y finalmente isquemia y perforación. En cuanto a la clínica de una obstrucción intestinal alta es distinta a una obstrucción intestinal baja. La obstrucción intestinal alta va a tener un inicio brusco, rápido, ¿okay? Puede tener un poco de un síntoma importante son los vómitos. Los vómitos son precoces, abundantes. El paciente vomita bilis, vomita líquido intestinal. El dolor es 3/3. Puede haber un dolor abdominal difuso, a veces mal localizado. En la obstrucción intestinal alta, el paciente algunas veces va a eliminar gases. La abuelita que les comento de la obstrucción post-Whipple, que ha hecho adherencias post-pancreatitis, la abuelita elimina gases, hace deposición, pero vomitaba jugo gástrico. Felizmente, su estado general de la paciente no se deterioró tanto como aquí dice. ¿Por qué? Porque la paciente le pusimos nutrición parenteral. Pero si no le pongo nutrición parenteral, se va a deshidratar, va a ser un trastorno hidroelectrolítico, va a bajar el potasio, va a bajar el cloro, va a subir el bicarbonato. ¿Ok? Y eso va a generar un deterioro precoz del paciente. A diferencia de la obstrucción intestinal baja, el inicio va a ser más lento, más solapado. El dolor no va a ser tan marcado. Puede haber un dolor moderado en hipogastro. Le tomo una placa. El paciente no tiene aire en la ampolla rectal.
no eliminar gases, mucho menos deposición, la distensión va a ser marcada. Ya les dije, como una mujer en gravidez, en gestación, una gestación de 9 meses. Y el deterioro es tardío. Los vómitos de la obstrucción intestinal baja, lo que tienen que saber, los vómitos son fecaloideos. ¿Y cómo es fecaloideo? Color tofe. Tú ves un paciente con vómito fecaloideo, una sonda nasogástrica fecaloidea. Ese paciente hay que preparar la sala, ¿no? Así como les dije que la hernia estrangulada, inguinal, plural, tiene que ir a sala. El paciente con sonda fecaloidea tiene que ir a sala. Porque probablemente es una obstrucción intestinal completa y es baja. ¿Y la baja qué es? Tumor. O tiene un tumor o tiene un bólulo. Así es sencillo. Vamos. En cuanto al examen físico, va a ser diverso, va a ser variado. El paciente puede estar en regular estado general o en mal estado general, dependiendo de la causa. El paciente puede tener ruidos aumentados con timbre metálico o puede tener un silencio a la auscultación. A la palpación puede tener un abdomen doloroso difuso o algo localizado, dependiendo del caso. Pero, si el paciente presenta signos de irritación peritoneal, ¿cuáles son los signos de irritación peritoneal? Bloomberg, otro. Ya, si el paciente tiene Bloomberg positivo, ¿qué es el Bloomberg? Es el dolor a la descompresión brusca después de una palpación profunda. A una palpación profunda, descomprimos bruscamente, el paciente sale. Bloomberg, un abdomen en tabla. ¿Okay? Un abdomen en tabla, ¿qué me dice? Que el paciente tiene una irritación, tiene una peritonitis química, se ha perforado un asa intestinal, se ha perforado el estómago, el paciente está rígido. Esa condición me llevaría a programar al paciente esa operación con ecografía, con tomografía o sin. Yo lo programo al paciente, porque ya dijimos, mientras más espere a darle el tratamiento, la repercusión va a ser peor. Ahora, en cuanto a la percusión, puede haber timbalismo en obstrucción intestinal baja, o obstrucción intestinal alta, puede que haya también, sí, pero es menor. Ahora ya dijimos, ¿no?, que a todo paciente con obstrucción intestinal alta o baja hay que hacer el impacto rectal, ¿ok? No se pierden, ¿no? Ustedes no saben la cantidad de pacientes que se ahorrarían las hospitalizaciones o las altas con un tacto rectal, con simplemente un tacto rectal. No es nada agradable para todos, obviamente, tomando todas las precauciones. Avanza, por favor. En cuanto a la presentación clínica de la obstrucción de intestino delgado, ya dijimos, la frecuencia es más, ¿no?, una proporción de 7 a 3. La radiografía del abdomen en la obstrucción alta, no va a haber aire en el colon va a estar colapsado, pero sí en la ampolla rectal va a haber aire. Ustedes le piden al tecnólogo, tómeme la placa del abdomen de pie, en donde yo pueda ver la ampolla rectal. Si veo que las asas intestinales delgadas están dilatadas y ahí hay una ampolla, diré que es una obstrucción alta. Pero si tengo aire en el colon está totalmente dilatado, casi a reventar, y no hay aire en la ampolla rectal, diré que es una obstrucción intestinal baja. Ahorita vamos a ver imágenes, no se preocupen. La etiología ya conversábamos. El lugar de perforación más frecuente en la obstrucción intestinal alta es cuando hay una hernia interna, ya dijimos, o en las hernias, el segmento que va a estar atrapado, ese segmento se puede perforar. En el intestino grueso, el segmento que más se daña por distensión, dependiendo de dónde esté la causa,
es el ciego. Tú puedes tener un paciente con cáncer, con un tumor de recto estenosante obstruido al 100%, pero quien va a pagar pato es el pobre ciego. Tú puedes tener un tumor en el sigmoides, pero quien va a sufrir es el ciego. Y el ciego se distingue más, ¿por qué? Porque tiene menos tejido muscular, es más fácil de distender. Y uno sospecha de la perforación del ciego cuando el ciego está dilatado, sobre todo, y tiene un diámetro más de 11 centímetros. ¿Okay? Avanza, por favor. Perdón. El tratamiento de la obstrucción intestinal alta generalmente es conservador. En cambio, el intestino grueso es quirúrgico. No se olviden, por favor. No se olviden. Pregunta de examen también. Dentro de los exámenes auxiliares, vamos a empezar desde lo más básico: hemograma, glucosa, creatinina, electrolitos, TP, TPA. Toda la analítica, no debe por haber, lo más básico. Pero buscando la causa, tendré que tomarle una radiografía de abdomen, de pie, tendré que tomar una radiografía de tórax. ¿Para qué? Para descartar que haya neumoperitoneo, una perforación de víscera hueca. ¿Okay? Podría hacerle una ecografía, dependiendo del estado general del paciente. ¿No? Si el paciente está inestable, tengo que llevarlo a sangre. O sea, si su frecuencia cardíaca está taquicárdica, se está chocando, o el paciente va, voy a esperar pues hacerle una colonoscopia. Si está inestable, está sangrando, está chocando, tengo que llevarlo a sangre. Ojo, mis preguntas yo las hago de lo que hablo, no de lo que está allá. Les digo, y todas las veces mis exámenes, de todos los, en general, de todos los docentes no son las mismas preguntas. Okay. Entonces, si el paciente está inestable, una condición para llevarlo a sala. Ya le he dicho varias situaciones en las que hay que llevar a sala al paciente. Si tiene irritación peritoneal, si tiene Bloomberg, si tiene una hernia estrangulada, si tiene un tumor de sigmoides obstruido al 100%, tengo que llevarlo a sala. No voy a esperar a hacer una colonoscopia, pero ponen la colonoscopia. Colonoscopia, estudio de tránsito le haré siempre y cuando el paciente esté estable y no haya riesgo de obstrucción completa al 100%. Si el paciente está eliminando gases, tolera la vía oral, de lo que estaba obstruido, le pongo una sonda, ya se desobstruye y empieza a tolerar la vía oral, y en la tomografía encuentro una masa. El paciente elimina gases, no está obstruido, me permitirá hacer una colonoscopia, una radiografía con contraste, a doble contraste, con contraste oral, con contraste endovenoso. ¿Cuándo voy a hacer una angiografía? Cuando sospecho de un hilio o de una obstrucción intestinal con compromiso vascular, o un angiotelo. El angiotelo lo solicito cuando voy a descartar una malformación de la aorta abdominal, por ejemplo, un aneurisma de la aorta abdominal. Ahí sospecharé si es que el paciente está estable, pero si está inestable, no me dan chance. Y obviamente hoy en día en todo paciente mayor con una obstrucción intestinal baja o alta, tenemos que hacer una tomografía. ¿Para qué? Para ubicar y localizar dónde está la lesión. Si es un tumor, tendré que ver que la enfermedad esté localizada, o pueda que la enfermedad tenga un compromiso de otros órganos. Por ejemplo, si es de intestino delgado, de repente está comprometiendo la cola del páncreas, de repente está pegado a la cámara gástrica, de repente está tomando el hilio biliar y no lo voy a poder resecar. Entonces, para yo planear mi cirugía, tengo que ver la tomografía. Y como buen cirujano, no me voy a guiar de lo que dice el informe de la tomografía, porque el radiólogo te puede decir un montón de cosas. Y todo va a depender de lo que tú veas. Avanza. Ya dijimos que el examen de elección es la tomografía. ¿El gol estándar para obstrucción intestinal? Tomografía. Sensibilidad 80-90%, especificidad 70-90%. ¿La ecografía nos puede ayudar? Sí, nos puede ayudar a ver si hay aire en la vía biliar,
La angiografía en casos de un hilio vascular, de una sospecha de una trombosis mesentérica. La colonoscopia, ya dijimos, es un paciente estable que esté eliminando gases, pero un paciente que no esté eliminando gases, que está con 3 días de evolución, con vómito fecaloideo, no me va a aguantar hacer una colonoscopia, tendré que llevarlo a sangre. Si el paciente está con 3 días de evolución, distensión marcada, vómito fecaloideo, reacción peritoneal, leucocitosis, PCR en 200, no me va a aguantar hacer una colonoscopia. ¿Quién me va a aguantar hacer una colonoscopia? Aquel que está tolerando la viral, que hace deposición, elimina gases. El tránsito varitado también le voy a hacer a un paciente estable, pues, ¿no? Y ahí en esta imagen vamos a ver el signo radiológico de la manzana, ¿no? O sea, hay una estrechez a este nivel en el cual da una imagen de una manzana mordida. Avanza, por favor. Ok. Bien, ahora viene la parte más interesante, ¿no? Pues la teoría es un poco ahí. Un paciente con obstrucción intestinal, el examen más básico, lo primero que debo ver, una radiografía de abdomen, de pie. ¿Listo? En la radiografía del pie, de abdomen, de pie, o sea, que el paciente está parado, mejor dicho, ¿qué voy a ver? La distensión de la zona delgada, o también puedo encontrar los niveles hidroaéreos, como ven en la imagen de la izquierda. ¿Cuándo sospecho que es una obstrucción de asa delgada? Cuando yo mido, los que están rotando en el salud, ¿saben? Que me acerco a la computadora, agarro una reglita y mido la distancia. Si el diámetro es mayor a 4 centímetros, ahí sospecho una obstrucción intestinal delgada. ¿Okay? Y obviamente se ven los niveles hidroaéreos y las imágenes. Esos son los niveles hidroaéreos, ¿no? Aquí hay varios niveles hidroaéreos. Y la imagen en pila de monedas. ¿Okay? Diego, ¿qué sería esto? Es una sonda ya. Es una sonda nasoyeyunal. Y el extremo, ese extremo rectangular blanquecino, eso me permite saber si la sonda nasoyeyunal está bien ubicada. ¿Okay? Listo. En la otra, si el paciente no se puede parar, entonces tendré que pedir una radiografía de cúbito y tangencial. En la de cúbito voy a ver solo distensión, no voy a ver niveles hidroaéreos. En la tangencial es la que voy a ver los niveles hidroaéreos. Ya habíamos dicho que en la radiografía, en una obstrucción intestinal alta, tengo que ver la ampolla rectal. Miren, en la ampolla rectal hay aire, hay gas. Tengo que pedir una radiografía de tórax para ver si hay aire libre en la cavidad abdominal, y eso se llama neumoperitoneo, también llamado signo de... Ya les pregunto, llover, opá, el aire. A mi grupo le digo, Diana, ¿dónde está Diana? ¿Ese signo de Yatel? ¿Perdón? Bien. ¿Perdón? No, ¿cómo se llama ese signo? Lograr, ¿no? OPAR es cuando tú le haces el examen clínico, percutes, y en vez de ver su matidez, encuentras timpanismo. Y Chilaiditi es cuando el colon se sobrepone al hígado y en una tomografía lo ves. Ok, entonces ya comentábamos por repetición, porque uno aprende por repetición.
en la radiografía de abdomen, no obstrucción intestinal alta, dilatación de las asas delgadas, más de 4 centímetros, puede haber aire en la ampolla rectal y vamos a tener niveles hidroaéreos, imagen y pila de monedas. En la radiografía de abdomen, una obstrucción intestinal baja, vamos a tener una marcada distensión del colon, una imagen de grano de café y no va a haber aire en la ampolla rectal. Entonces, ahí sospechamos una obstrucción intestinal baja. Avanza, por favor. Si yo tengo una hernia inguinal estrangulada, ¿qué examen le voy a pedir? Ojo, si tengo una hernia inguinal estrangulada, cuando digo estrangulada, tiene compromiso vascular, ¿no? ¿Qué le voy a pedir? Hernia inguinal estrangulada. Imaginen que yo llego a la emergencia, soy un abuelito de 60 años y llego con una hernia inguinal estrangulada, o sea, algo morado acá en la ingle. Una ecografía Doppler para corroborar el flujo. ¿Okay? Pero si llego con una masa inguinal blanda y no tiene cambios de coloración, pero estoy que vomito, ¿qué examen me pediría? Y alguien me dice tomografía, sí, exacto, pero lo más básico. Rayos X para descartar obstrucción, ¿cierto? Ya son dos escenarios totalmente distintos. Ojo, les he dicho, me caen bien. Bien, entonces, en la siguiente imagen vamos a ver una tomografía en corte axial de abdomen, en la cual podemos observar una obstrucción intestinal alta, es decir, las asas delgadas. A este paciente, miren, estas son las asas intestinales delgadas. Miren. Y ustedes me dirán, y doctor, ¿y por qué está blanco? Yo a mis alumnos siempre les digo que todo lo negro es aire. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Miren, aquí hay nivel hidroaéreo, aquí hay una burbuja de aire y aquí hay niveles. Y esto que está aquí atravesado es un cuerpo extraño, un pedazo de hueso, de pollo. Ahí se ha enclavado y lo ha perforado el intestino. Eso blanco, ¿por qué está blanco? Porque le han dado un contraste oral. ¿Ok? Listo. Entonces, en la segunda imagen, ¿qué vemos? Una tomografía en corte axial, en la cual también vemos que hay niveles hidroaéreos, hay un poco de dilatación de asas. Ojo. Miren, hay dilatación de asas, hay niveles hidroaéreos, o sea, hay nivel de aire, hay nivel líquido. Y a este nivel, en la línea media, miren, esto es el recto anterior. El recto de este paciente, probablemente este paciente es anciano, ha tenido una cirugía, o varón o mujer, ha tenido una cirugía previa, y en la línea media probablemente tiene como una especie de ventilación, y ahí tienen una asa intestinal con contenido fecaloideo. ¿Okay? ¿Esto qué sería? El ciego distendido. Por decir, en una obstrucción intestinal baja, el que va a sufrir es el ciego. ¿Okay? En la otra imagen tenemos una tomografía, una imagen en corte, es un corte coronal y es un corte axial. En el corte axial, lo que ustedes pueden ver son asas intestinales delgadas, estas pequeñas son asas intestinales delgadas. Aquí hay un nivel hidroaéreo, una dilatación, pero a este nivel, miren, hay como una especie como una herradura, y eso se llama asa cerrada, es decir, está lleno de contenido líquido y alrededor hay asas intestinales colapsadas. ¿Por qué? Porque se ha atrapado, se ha girado o está dentro de una hernia interna que no deja que progrese el contenido intestinal. Okay. En esta imagen vemos igual una tomografía en corte axial. Ya esto que ven plomo, eso es líquido libre. Miren, este es el líquido
de las asas intestinales, el nivel hidroaéreo, la dilatación. Entonces aquí vemos una obstrucción intestinal alta con niveles hidroaéreos y con líquido libre. Probablemente ya haya un segmento de asa o se ha perforado o hay un líquido inflamatorio. ¿Okay? Y a este nivel hay asas colapsadas. Igual, esta es asa intestinal colapsada. Ya les dije, en una obstrucción intestinal alta, el colon está colapsado, ni lo vemos. En esta imagen del medio, igual, vemos una tomografía en la cual, en una imagen, en un corte axial, en la cual, miren, el ciego está marcadamente distendido. Le han dado contraste oral, por eso está blanquecido. ¿Okay? Usted me pregunta, doctor, ¿y aquí por qué no está blanco? Porque no le han dado contraste. ¿Okay? En cambio aquí sí le han dado contraste. Por eso ven un nivel líquido, blanquecino, y un nivel aéreo oscuro. Ahí vemos pues que hay una obstrucción intestinal baja con dilatación del ciego. Probablemente hay una lesión. Tendremos que buscar si está en el recto, está en el sigmoides. Probablemente en este segmento del sigmoide está colapsado, está estenosado, capta un poco más de contraste y eso está generando obstrucción retrógrada. Puedes subir a una de las primeras. Miren esta imagen. Tenemos asas intestinales gruesas, dilatadas, asas intestinales delgadas, dilatadas. Pero miren esta imagen, este es el ciego. Esta es la pared del ciego. Y el ciego, si ustedes ven, es como que tiene un reforzamiento de aire. Y esa imagen se llama neumatosis intestinal. Cuando hablamos de neumatosis intestinal, hablamos de isquemia mesentérica, de trombosis mesentérica, de un hilo vascular. ¿Okay? Si alguien les habla distensión, neumatosis, estamos hablando de una isquemia vascular o una trombosis mesentérica. ¿Cuál es la clínica de una trombosis mesentérica? Hay una disociación entre el dolor. El paciente tú lo ves bien, pero se queja de un dolor intenso. Le hacen una tomografía, está distendido el paciente. Es un abuelito o abuelita cardiópata que es anticoagulada, llega a la emergencia, distendida o se desmayó. Y tú preguntas a los analíticos, a los familiares, ¿algún antecedente? Sí, toma aspirina, toma clopidogrel o tiene algún problema cardiológico. Y se desmayó la abuelita y está distendida. Y está con una sonda fecaloidea y se recuerdan de mí. Le hacen la tomografía y hay neumatosis. Okay. Y en estas imágenes, en este corte coronal, podemos ver que el hígado está a este nivel, hay líquido libre, miren, suprahepático, en el Morrison, en la pelvis también hay líquido libre, pero oh sorpresa, en el intestino delgado hay neumatosis, tanto en este corte coronal como en este corte axial. Miren, no son divertículos. ¿Dónde podríamos encontrar el divertículo? A ver, ¿dónde lo vemos? Okay. Normalmente, si yo veo una masa como esta, diré que hay un nivel hidroaéreo, pero si en la pared tengo como un puntito negro, ahí sospecharé de un divertículo, ¿cierto? Y los divertículos generalmente están presentes en gente mayor de 40 años, un 40%, en los mayores de 60 años, hasta un 60% de la gente tiene divertículos, asintomáticos o sintomáticos, ¿no? Okay. Pero aquí quedémonos con la imagen del reforzamiento de la pared, es imagen de aire, en la pared hay como un sándwich, pared, y al medio aire. Eso se llama neumatosis intestinal.
Bueno, en el bólulo intestinal no hace falta ver, así intestinal gruesa con niveles hidroaéreos, y a este nivel estaría el compromiso vascular. Obviamente hablamos de una obstrucción intestinal baja con niveles hidroaéreos y bólulo sigmoide. Miren, el ciego está por reventar, si lo medimos y mide 11, pobre ciego, imagínense. En la imagen del medio vemos una radiografía de abdomen, un paciente de pie. Obviamente vemos la cámara gástrica, su nivel hidroaéreo normal, pero también vemos algunos niveles hidroaéreos y dilatación de asas delgadas. Eso es lo que nos llama la atención. Y en la ampolla rectal tiene aire. En esta imagen vemos el hígado. El hígado siempre está en el cuadrante superior derecho. Pero esta imagen, miren aquí no hay nada de aire. En cambio aquí sí, miren. ¿Qué pasa si yo veo una tomografía? Veo que hay aire en la vía biliar y encima las asas intestinales están delgadas, tienen niveles hidroaéreos y por ahí encuentro una imagen radiopaca. Estaría en un contexto de un ileón biliar. Y aire en la vía biliar, bueno, los conductos intrahepáticos se llaman neumobiliar. No confundan con el neumoperitoneo, que es aire en la cavidad peritoneal. El cambio del hilo biliar es la presencia del cálculo que está originando una obstrucción intestinal retrógrada de asas delgadas y podemos ver aire en la vía biliar. Tratamiento de la obstrucción intestinal, ya dijimos, lo que tenemos que ver es si la obstrucción intestinal es alta o es baja. Entonces, cuando yo tengo un paciente con una obstrucción intestinal, lo que primero tengo que definir es un ilio paralítico, es un ilio vascular, es un ilio metabólico o es un ilio mecánico. Si yo tengo una obstrucción intestinal con signos peritoneales, con Bloomberg, si tengo rigidez peritoneal, ese paciente, obviamente el tratamiento, tengo que pensar que puede tener que tener una obstrucción intestinal por una hernia estrangulada, puede tener que operar. Si tengo una obstrucción intestinal por un tumor de sigmoide estenosante, que no está obstruido 100%, puede tener que operar. Si tengo un paciente con un tumor en el recto, periculado, estenosante, centrípedo, de crecimiento centrípedo, que no permite el paso ni siquiera una zona rectal. El paciente está sumamente distendido, con vómitos fetal-oídos, hay que operar. Peor aún, si en la tomografía o le hago un angiotén y veo que hay compromiso vascular, signos de estrangulamiento o signos de sufrimiento vascular, tengo que operar. Si tengo signos de isquemia, tengo que operar a ese paciente, o sea, sí o sí. Pero si tengo un paciente joven, de 20 años, que hace un mes lo han operado de apendicitis, por peritonitis, le han hecho una laparotomía. El paciente se opera después de 7 días de apendicitis, de haber sufrido apendicitis. No porque él no quería, sino lo han peloteado de Negreiro, lo mandaban a desahogar que era Marino Molina, y Marino Molina acababa en Munano. Y en Munano, al 7º día, hicieron una laparotomía una herida, una incisión supraintraumbilical. Ha hecho un absceso residual, ha estado 21 días hospitalizado. Y al mes, el paciente se come 2 platos de sopa de bote, esa sopa de maíz, y se obstruye. El paciente está tranquilo, vomita. Entonces, tú ya sabes su antecedente quirúrgico. ¿Qué vas a hacer?
Le pones su sonda nasogástrica, lo hidratas, o sea, haces un manejo conservador con él, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el antecedente de la laparotomía, ya escribe su taquita de abdomen de pie, tiene niveles hidroaéreos, las asas delgadas, monedas, has medido, te has recordado de mí, has medido el diámetro del gas intestinal, mide más de 4 centímetros o 4 centímetros, ya, y dices es una obstrucción intestinal alta. Entonces, le das un manejo médico, ¿ok? ¿Y cuánto esperas? 24, 48, 72 horas máximo, ¿ok? En algunos protocolos de cada hospital, de cada clínica, incluso a veces solo esperan 24 horas. Le dan una sustancia de contraste que se llama gastrografín. Esa sustancia blanquecina, si le dan esa sustancia blanquecina y llega al colon, le empiezan vía oral. ¿Por qué? Porque querría decir que si hay un pasaje desde el intestino delgado hacia el colon. ¿Okay? Pero quédense con eso, aquí en Perú no tenemos eso, así que. Y en ningún hospital nadie se va a atrever a darle vía oral si está en una obstrucción intestinal. Le van a poner su sonda y lo van a revaluar. 24, 48, 72 horas. ¿Listo? Pero si ustedes se van a España y les van a preguntar, a las 24 horas ¿qué hago? Le doy una sustancia contraria. En España, pero aquí en Perú no. Entonces, yo evalúo. Si el primer día la sonda nasogástrica me salió 2000 en 24 horas, mi paciente me dice, ya estoy mejor, ya mi abdomen ha disminuido, ya no está tenso. ¿Elimina gases? Sí, ya elimino gases. Allá, continúo con la sondita. Al día siguiente ya gastó 600. El segundo día, en 24 horas, continúo con la sonda. Y el contenido de la sonda, ya les dije, no es fecaloideo, es verdoso, es biliointestinal, es borráceo, para que me entiendan. Está bajando de 2000 a 600 y el tercer día ya que esté en 200. Entonces, se sanó. Pero yo tengo un paciente que empieza con 1500. Al segundo día hace 2500, al tercer día 3500. No, pues no voy a esperar. Si el primer día hizo 1500 a 2500 y encima sus leucocitos se elevan de 15000, suben a 20000, su PCR de 10 sube a 80, el paciente lo veo más deteriorado, y a pesar de estar con sonda nasogástrica, está con la cara, está bien tranquilo, lo veo séptico. No voy a esperar más, tendré que llevarlo a sangre. Pero si en el otro caso, si el gasto empezó a bajar, su hemograma ya se normalizó, lo he hidratado, le he repuesto sus electrolitos, y está eliminando gas, le inicio la vía oral, le doy dieta, y probablemente el paciente se vaya a casa. ¿Ok? Entonces, el manejo va a depender mucho de que si no encuentro o estoy frente a una obstrucción intestinal mecánica o una obstrucción intestinal por bridas, por adherencias. ¿Ok? Avanza, por favor. Obviamente las complicaciones más temidas de una obstrucción intestinal son la isquemia y la perforación. Cuando ocurre una isquemia y una perforación, ya obviamente el porcentaje de mortalidad aumenta. ¿Okay? En una perforación gastrointestinal, el riesgo de mortalidad se eleva al 50%. En una isquemia mesentérica, mucho más. ¿Okay? Ahora, las isquemias pueden ser segmentarias o totales. Si son segmentarias y es un paciente joven, bueno, le da chance, ¿no? Pero si tiene un paciente anciano con una isquemia masiva, que todo el intestino se ha puesto como morcilla, obviamente su chance, pues, su mortalidad es elevadísima. Avanza, por favor. Bien, todo va a depender de los factores propios del paciente, su pronóstico,
de cuán pronto hayamos diagnosticado al paciente, porque lo contrario, el paciente se puede morir porque no hemos actuado a tiempo. ¿Okay? Obviamente el paciente puede tener una morbilidad posterior, si es que es superior, si es que no. Avanza, por favor. Y bueno, hay algunos episodios de algunas entidades que cursan con una pseudoobstrucción. Solo por mencionar rapidito, ¿ya? Ya hablamos el IVA dinámico, la pseudoobstrucción intestinal crónica. Hablamos de pseudoobstrucción intestinal crónica, aquellos pacientes, ejemplo, el poblador de la sierra que se viene a Lima y a la vejez suele tener episodios de estreñimiento, come, no al baño 4 o 5 días, se distiende, va a una emergencia y tú le pides su placa, tiene niveles, quieres hospitalizarlo, parece una obstrucción intestinal baja, el paciente está de lo más normal y te dice, sí doctor, pero le dices, señora, tiene que operarse, y la paciente dice, doctor, una sondita no va a poner. La paciente ya sabe, le ponen una sonda rectal y se soluciona cada 2 o 3 horas y se va a su casa. Y así tiene episodios de recurrencia. ¿Por qué? Porque el poblador en la sierra tiene una condición en la cual el intestino grueso tiene un mayor diámetro y tiene una mayor longitud. Eso se llama, el mayor diámetro se llama dólico. Y la mayor longitud se llama mega. Y por eso se habla del dólico megacolon del poblador andino. Ahora, el síndrome de Ogilvy es un paciente que es un abuelo anciano que entraba al hospital por un tema cardiológico, por un tema traumatológico, está hospitalizado por una neumonía, y el abuelo se distiende. Y el internista tenía que decir, oye, el abuelito creo que está obstruido. Le haces un tacto rectal, puede que haya heces en la ampolla, lo desimpactas y el abuelito sigue con el colon distendido. A eso se llama síndrome de Ogilvy. Y bueno, el megacolon tóxico es una condición en la cual hay una distensión del intestino grueso, el paciente cursa con deposiciones líquidas, sanguinolentas, y a eso se llama megacolon tóxico. Está originado por una bacteria que es el Clostridium difficile. Y bueno, ya hablamos más o menos de la pseudoobstrucción colónica crónica. Eso ya. Eso lo leen en casa. ¿Ya? Faltaba tumores. Tumores de intestino delgado, lo leen también en casa. Si gustan vamos avanzando, por mí no hay problema. En realidad, ponlo por favor, tumor de intestino delgado. En realidad, uno sospecha un tumor de intestino delgado cuando no es, ya saben que todo paciente de 40, 50, 60 años que ha bajado de peso abruptamente y tiene anemia, hay que sospechar de un cáncer hasta demostrar lo contrario, sí o sí. ¿Listo? Si algo tienen que aprender de la parte de tumores del intestino delgado es eso. Paciente que baja de peso y tiene anemia, hay que descartarle, hay que buscar un anemia oculto. Entonces, lo más común, el paciente si te dice, doctor, cuando como me lleno rápido, o tiene episodios de vómitos sanguinolentos. Entonces, ¿qué pensaré? Está haciendo una hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Por un enema de estómago. ¿De qué más va a pasar? ¿Ya hacen endoscopia? Negativo. No hay nada. En el estómago no hay nada. Y el paciente le da de alta y el paciente sigue con su dolor abdominal, a veces se distiende, está bajando de peso. Lo que le preocupa a él es que está bajando de peso, que no come bien, se llena rápido. Entonces hace una deposición sanguinolenta. Va de nuevo al gastroenterólogo. El gastroenterólogo le dice, ya, como no hemos encontrado nada por arriba, le hacemos una colonoscopia. ¿Qué hace la colonoscopia? No encuentra nada.
Entonces, uno sospecha un tumor de intestino delgado casi por descarte. No encontraron nada en la endoscopia alta, en la endoscopia baja, el paciente tiene síntomas. Ha bajado de peso, tiene anemia. Entonces, en esos pacientes vamos a sospechar de un tumor de intestino delgado. Como su nombre dice, son raros. No son ni el 3 a 6% de todas las neoplasias gastrointestinales. Avanza, por favor. Existen factores de riesgo para saber por qué no son tan comunes los tumores en el intestino delgado. Si usted me pregunta, doctor, ¿qué es más común? ¿Lo del intestino delgado o los tumores de estómago e intestino grueso? Más comunes son los de estómago y de colon. ¿Okay? El intestino delgado son rarísimos. ¿Por qué? Hay algunas hipótesis, algunos factores de riesgo. Por su alto contenido líquido, porque el tránsito es rápido. Se dice que el contenido de la luz del líquido intestinal está rico en inmunoglobulina A. Hay una menor carga bacteriana en el intestino delgado en comparación al colon. ¿Okay? Aparte, hay una enzima, la benzopireno hidroxilasa, que transforma el benzopireno en metabolitos menos tóxicos, por eso que hay menores casos de cáncer en el intestino delgado que en el colon. Y hablamos algo de la inmunoglobulina. Avanza, por favor. Bien, en el intestino delgado puede ser asiento de tumores benignos y malignos. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de un paciente con una patología ya demostrada, o sea, con una biopsia que le han mandado al patólogo y ha dicho, el patólogo dice está, ahí hablamos de una neoplasia maligna. Si no tenemos una patología, solo hablamos de un tumor. Será benigno, será maligno. Los tumores benignos más frecuentes están los adenomas, los leiomiomas y los linfomas. Que alguien siempre cuando le pregunto en el hospital me habla de linfomas. Otro, si ustedes nos ponemos a pensar acerca de dónde se originan estos tumores benignos, los tumores se pueden originar del tejido epitelial, del tejido mesenquimatoso, de las células vasculares, de las células nerviosas, o algunos tumores tipo amartomas. Déjala ahí. Y si ustedes ven esto, ahí pueden ver los GIST. Hace un rato hablamos de los GIST. Los GIST son tumores del estómago gastrointestinal. Tanto los GIST pueden ser benignos como malignos. Y ustedes me dicen, avanza por favor. Ustedes me dicen, doctor, ¿y el GIST es benigno o es maligno? No es ni uno ni otro. Tiene un comportamiento incierto. Algunos GIST se comportan como un tejido, como un tumor benigno, y algunos GIST se comportan como un tumor maligno. No los quiero marear, pero existen algunas características que me pueden hacer pensar que el GIST va a tener un comportamiento benigno o maligno. Por ejemplo, si yo tengo un GIST menor de 2 centímetros, su KI es menor de 12, el KI es el índice de proliferación celular. Si el KI es menos de 12, entonces yo sospecharé que ese GIST va a tener un comportamiento benigno. Pero si tengo un tumor de 10 centímetros, que el KI es 80, entonces voy a sospechar que ese GIST va a tener un comportamiento maligno. Y cuando tiene un comportamiento maligno, es que va a volver a recurrir, es que lo opero, o peor aún, me puede dar hasta metástasis. Ok, los tumores malignos a la cabeza, ojo, el adenocarcinoma, ¿listo? El tumor maligno predominante a nivel de intestino delgado, primario, son los adenocarcinomas. ¿Y por qué adeno? Porque provienen de células glandulares. Hablamos un poco de los tumores carcinoides hace rato, hablamos de los linfomas y de los GIST. También el intestino delgado puede ser asiento de metástasis, como los melanomas, puede ser asiento también de otro tipo de tumores malignos como los
leiomiosarcomas, los angiosarcomas, los rhabdomyosarcomas, el sarcoma de Kaposi. Ya se avanza, por favor. La clínica va a ser variada, no hay un síntoma o signo que me haga sospechar de una obstrucción, de un tumor de intestino delgado. La clínica puede ser tan variada como puede encontrarse incidentalmente, o sea, un paciente asintomático, o puede ser un paciente con síntomas como una obstrucción intestinal, con un sangrado, un paciente con dolor abdominal, con una hemorragia digestiva alta, con una hemorragia digestiva baja. ¿Okay? O sea, un paciente puede tener vómitos con sangre, puede tener deposición con sangre, puede tener una melena, ya saben, la melena es como la Coca-Cola. ¿Okay? Se puede comportar como una rectorragia, o sea, un sangrado rojo rutilante vivo. Puede generar hemorragias masivas, ¿sí? Puede generar hemorragias masivas, incluso generar un shock hipovolémico. ¿Okay? Avanza, por favor. Ya dijimos que su sospecha va a ser casi por descarte. La endoscopía no va a encontrar nada, la endoscopía alta, baja, nada. El paciente probablemente le van a hacer un téveno y el téveno va a salir positivo. ¿Por qué? Porque está perdiendo más de 10 cc, por eso sale el téveno positivo. Y entonces dicen, ¿qué hago? Este paciente está bajando el peso, colonoscopía negativa, su colonoscopía negativa, ¿qué hago? Le damos una tomografía para ver si hay compromiso o si hay un tumor a nivel gastrointestinal. Entonces, yo podría hacer incluso hasta una resonancia. Por ejemplo, a este nivel, la resonancia ustedes ven la resonancia. Esta es una resonancia en corte coronal, es un T2, en la cual se puede ver el líquido. Esta es la vía biliar, y la vía biliar está dilatada. Esta es la vesícula, este es el Wirsum, que también está dilatado, pero a este nivel existe una disrupción brusca y una imagen en doble conducto o en cañón de escopeta, que eso solo lo tenemos con los ampulomas. Y un ampuloma es un tumor de la ampolla hepática. O sea, un tumor cuando hablamos de tumores de intestino delgado, hablamos desde el duodeno, primera, segunda, tercera o cuarta porción, yeyuno e ilio. Entonces, por ejemplo, a este nivel, con una endoscopía, sí podríamos encontrar, ver esa lesión que nos da esa imagen de doble conducto en la resonancia. Y ahí vemos una lesión hipertrófica vascularizada a nivel de la ampolla de Barker. El tratamiento, obviamente el pilar del tratamiento de los tumores de intestino delgado son quirúrgicos. ¿Ok? La quimio y la radioterapia en general son adyuvantes, pueden ayudar al tratamiento, pero en realidad no van a dar el tratamiento definitivo. El pilar, como les dije, es la cirugía. Este es un caso que operamos un señor de 55 años, él era chofer, que había bajado de peso como unos 10 kilos. Imaginen, entonces en la tomografía se veía toda esta masa. ¿Listo? Este es el borde mesentérico del intestino y el tumor está en el borde antimesentérico, como pueden observar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Hacer una cirugía, hacer una cirugía radical. Y radical significa hacer una porción de intestino con su meso, o sea, con su grasa. Como si era una porción de pizza, así algo triangular. Desde la raíz del meso que irriga ese segmento intestino
a un corte aquí, otro corte aquí, y hago como un corte de un slide de pizza. Entonces, 10 centímetros antes, 10 centímetros después, y finalmente hago una anastomosis lateral del intestino, y al final el SAP, o sea, la patología de ese tumor, salió que era un GIST. ¿Okay? Obviamente ya les dije, si el GIST es grande, a mayor tamaño, mayor riesgo de recurrencia, o mayor riesgo de que se comporte como un tumor maligno. ¿Okay? En la tomografía, como pueden ver, a este nivel se encontraba en el meso una imagen redondeada, hipervascularizada, con un centro heterogéneo que no comprometía las estructuras óseas. Era lo llamativo que al examen clínico se insinuaba una masa en el hipogastro, en el mesogastro, pero al final no le ocasionaba así una obstrucción intestinal, solo se insinuaba una masa y el paciente, que era lo llamativo, que había bajado de peso. El pronóstico va a depender de la extensión de la enfermedad. Si es un tumor maligno, tenemos que descartar que el paciente haya hecho metástasis a otros órganos como el hígado, los pulmones, los huesos, el cerebro. Y para eso, si yo sospecho de una lesión maligna, tendré que hacer el estadio respectivo, y si la enfermedad está localizada, tendré que llevarla a sala, con lo cual va a mejorar mucho su condición del paciente. ¿Okay? Yo les cuento otro caso mejor, ¿no? Un paciente de 49 años exacto. Era un señor que viajaba, era conductor de una mina en el camión. Trabajaba 20 días en provincia, regresaba 10. Entonces, ¿qué pasa? Que desde hace 6 meses el señor empezó a bajar de peso. No sabía por qué. Trabajaba y iba en la misma rutina. Entonces, un día hace un cuadro de vómitos a repetición. Lo traen al hospital, le hacen una tomografía y el tomografista, bueno, el radiólogo estaría de sueño, ¿qué sería lo haber hecho al residente? ¿Qué sí? La tomografía le informó como normal. Nadie se percató, como seguía vomitando, vomitó el cuadro empezó hace 7 meses, pero los últimos 2 días vomitó como 20 veces. El paciente llegó chocado. Miren, un paciente de 49 años que llegó como con unos 20 vómitos por día, chocado. Llevó shock trauma, lo estabilizaron, hicieron la tomografía, no vieron bien y lo mandaron a endoscopia. Lo estabilizaron, lo mandaron a endoscopia, negativo. Lo hicieron con la endoscopia, negativo. El paciente le dieron alta, el paciente seguía dando vueltas, la hemoglobina es 100. Hasta que después de 2 meses de nuevo presenta el mismo cuadro. Y hasta ahí que felizmente alguien dice, si no tengo una endoscopía positiva, no tengo una colonoscopia positiva, por ahí vieron que había un método de diagnóstico, era la cápsula endoscópica. ¿No? La cápsula endoscópica es un examen auxiliar donde se le va a descargar al paciente una cápsula, la cual te registra imágenes cada 15 minutos y te va dando un reporte. Al final te dan como un reporte, te dicen a los 20 minutos se ve la ampolla de Bata, a las 3 horas llegó la válvula ileocecal, al día siguiente fue expulsado, y así te dan un reporte cada 15 minutos. Vimos bien la tomografía, había un engrosamiento del meso y era un linfoma. Sospechaba una sospecha de linfoma. Y el linfoma, ustedes saben, ¿el linfoma se opera, sí o no? No, muy bien. Solo se opera si es que el paciente tiene signos de obstrucción, perforación o sangrado. ¿Okay? El paciente estaba obstruido, llegó por vómito, vio la tomografía, felizmente lo rescatamos, lo operamos.
caso raro. No es común, no es común. Ya. Gracias.